Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es, en esta clase virtual, empezar con la materia de Química 1. En ella, pues vamos a ver el contenido de la materia, así como su estructura, entre otras tantas cosas. Vamos a checar cómo va a ser evaluada esta materia y también qué material necesitaremos, ¿sí? Para todo ello, pues vamos a entrar a lo que es unas diapositivas, una presentación y poder explicar cada uno de estos puntos. Bien, por mi parte, yo soy el profesor Miguel Alejandro Vázquez Gómez de la Escuela UTEC Tlajomulco y vamos comenzando con esta presentación para saber qué es la química. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es primeramente que la materia es química. La unidad de aprendizaje curricular es química 1 y pues tenemos que es dado por la escuela UTEC Tlajomulco, el Departamento de Ciencias Naturales y de Salud, así como la academia con el mismo nombre, Ciencias Naturales y de la Salud, en el eje curricular de comprensión de la naturaleza. Entonces, vayamos abordando lo que tiene que ver con la materia. Primero, tenemos que en ella queremos desarrollar las siguientes competencias genéricas, ¿sí? Las competencias genéricas, pues, son el desarrollar innovación y proponer soluciones a problemas a partir de métodos ya establecidos. Lo que tiene que ver con sus atributos es que se siguen instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuyen a alcanzar un objetivo, ordenar información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones, contribuir con hipótesis y diseños y aplicar modelos para probar la validez de estas hipótesis, así como lo siguiente. Vamos a tener también que se sustenta una postura personal sobre temas de interés y relación general, considerando otros puntos de vista de manera clara y reflexiva, y como atributos tenemos que se reconocen los propios perjuicios, modificando sus puntos de vista al conocer nueva evidencia e integrar nuevos conocimientos, así como estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. ¿A qué nos referimos con todas estas competencias genéricas? A que tú, una vez terminada la materia, vas a tener la capacidad de poder explicar un proceso, un fenómeno químico de manera que pues, se va a entender y que tú vas a poder visualizar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? No solamente va a ser de que digas, tengo un encendedor y le aprieto el botoncito y se prende, ¿sí? Sino el por qué está sucediendo eso. Que cuando yo aprieto el botón, una roca choca contra lo que es el metal y empiezan a producir chispas que hacen que se inflame el gas, ¿sí? Todo esto es en la forma que nosotros vamos a dar a conocer nuestras ideas de forma clara y coherente. Entonces, lo que se busca con la materia es que puedan ustedes aprender estas cosas de ciencia para que sepan cómo comunicar la misma ciencia. Bien, entonces, como competencias específicas en lo que es la materia, tenemos las siguientes, que está interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en laboratorio,
para predecir causas y efectos de los fenómenos, elaborar proyectos de experimentación con compuestos inorgánicos, considerando los fenómenos y procesos en los que se ven involucrados. También está valorar los riesgos del uso irracional de los compuestos químicos y de los recursos ambientales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el alumno va a entender qué es lo que sucede en la naturaleza y en la industria con ciertos procesos, cómo se da la transformación de una materia a otra y qué procesos están involucrados con ello. También qué impacto tienen en la naturaleza y en el ser humano estos compuestos, ¿sí? Porque podemos decir, pues sí, se daña la naturaleza, pero a nosotros no nos pasa nada. Pero lo que no sabemos es que esas sustancias pueden estar causando cierto daño, ¿sí? Inclusive actualmente en el planeta se usan muchos productos que por sí solos no causan un daño. Sin embargo, nosotros no solamente consumimos una cosa al día, de que usamos desodorante, usamos jabones, champús, perfumes, etcétera. Y ellos pueden interactuar y causar un daño a nuestra salud. O simplemente nosotros también usamos productos alimenticios que son muchas cosas sintéticas o saborizantes que decimos, no, pues que no causa daño. Sin embargo, no sabemos qué interacciones puede tener con otros compuestos. Así también, pues, tenemos las competencias disciplinarias básicas y extendidas. Entre las básicas tenemos para esta clase que vamos a tener la identificación de problemas, la formulación de preguntas de carácter científico y la planteación de hipótesis necesarias para responder estas preguntas. Tenemos también el contrastar los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis que previamente ya ideamos, ¿sí? También tenemos que valorar las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencia científica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser capaces de cambiar las ideas que ya tenemos establecidas, ¿sí? Que nos digan que el cielo es azul porque tiene mucha agua, pues tenemos que ver si eso es cierto y vamos a tener la capacidad de poder discernir si esto es o no es cierto, ¿sí? Por medio de lo que es el uso del método científico. También tenemos las competencias disciplinares extendidas y en estas tenemos relaciona la expresión simbólica de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante un instrumento o modelo científico. Tenemos también así de que aplica mediante instrumentos o modelos científicos, aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes, aplican normas de seguridad para disminuir los daños y riesgos a nosotros y a la naturaleza del uso y manejo de ciertos instrumentos o sustancias. Entonces, con ello lo que queremos desarrollar en esta materia es que ustedes tengan conciencia de qué va a suceder cuando interactúan ciertos químicos, qué es lo que pasa en ciertos procesos y qué significa que esto esté sucediendo, ¿sí? El propósito de esta clase es estudiar que el estudiante emita juicios sobre el impacto de los fenómenos químicos que se presentan en su entorno a través del análisis de las propiedades de los compuestos inorgánicos involucrados, presentados mediante ecuaciones químicas, lo que les permite valorar el riesgo-beneficio para incidir en el desarrollo sustentable de su entorno y su bienestar individual. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder saber si es mayor el beneficio que el riesgo de usar un producto y por lo tanto saber si es correcto el seguir usándolo. Bien, entre las ponderaciones para esta materia tenemos que va a estar dividida en 3 periodos. El primer periodo estará o tendrá un valor del 30% de la calificación final. El segundo periodo va a tener también un 30% de la calificación final. Y estos 2 periodos van a tener los mismos instrumentos de evaluación, que es el manual CREA. Este manual en donde nosotros vamos a estar desarrollando todas nuestras actividades y prácticas
Las prácticas que se van a calificar de forma externa al manual, los valores, que esto quiere decir cómo se comporta el alumno en los foros de discusión, en la participación, entre otras cosas de los trabajos, que serían también si hay una exposición oral. Los exámenes con un 30% y las tareas con un 10%. Entonces, resumamos, el manual va a ser un 30% del valor, las prácticas un 20%, los valores un 10%, el examen 30% de valor de la calificación del parcial y las tareas el 10% de la calificación del parcial. Los primeros dos parciales son la misma situación, tienen la misma ponderación los instrumentos. Sin embargo, para el tercer parcial tenemos ahí un cambio. En este caso de instrumentos tenemos el manual CREA con un valor del 30%, las prácticas ahora tienen solamente un valor del 10%, los valores tienen un 10% también, el examen baja a un 20% e incluimos el proyecto transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proyecto que tiene que ver con la materia como con otras materias, ¿sí? Porque la química no trabaja sola. Como ya vimos, ya veremos, tiene otras materias que le ayudan a poder describir los procesos que están sucediendo. Bien, de recursos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar el manual CREA, un cuaderno, tabla periódica. Fíjense que la tabla periódica cuente con los pesos atómicos y los estados de oxidación. Una calculadora científica. Es muy importante esto porque en los celulares, muchos celulares cambian sus funciones. Entonces, no es lo mismo escribir una fórmula en un celular, Samsung, que en un Huawei o lo que es un iPhone. Son diferentes la forma en que se escribe. Entonces, chequen bien eso. Vamos a estar un celular o computadora con la aplicación de Zoom, porque vamos a estar trabajando en esa aplicación. Y vamos a necesitar una cuenta de Gmail. ¿Para qué es la cuenta de Gmail? La cuenta de Gmail nos va a servir para poder accesar a lo que es Google Classroom, que es donde vamos a estar llevando nuestra clase y donde vamos a estar dejando nosotros las tareas. Ustedes van a integrar su evidencia por medio de imágenes en lo que es Google Classroom. Entonces, todas las actividades que dejemos de la página, no sé, 54, ustedes van a tomar una foto con su celular y la van a subir a Google Classroom. ¿Qué es? Este es un salón de clases virtual, como su nombre lo dice. En él, pues, vamos a encontrar el grupo en el que estamos. Vamos a encontrar también los trabajos de clase, que aquí van a venir todas las tareas que se han dejado. Por decir, aquí el registro del proyecto de investigación transversal va a venir cuáles son las características al darle clic en aquí. Y nos va a mostrar también la fecha de entrega, hasta cuándo se puede entregar esta tarea. Entonces, pues esto es Google Classroom. Y para ello, pues vamos a necesitar también conocer, pues, información de nuestro curso, que sería el código de la clase. Con este código, ustedes van a poder accesar a la clase al momento de que abren Google Classroom o en su aplicación o en la página web y podrán ver todo lo que contiene la clase, sus calificaciones, sus trabajos, etcétera. Bien, en el contenido temático, el curso que está constituido por 3 módulos, en el cual tenemos la química, materia y sus transformaciones, el lenguaje y proporciones en la química con módulo 2 y con módulo 3, funciones inorgánicas. Esto es muy importante, pues son los temas que se estarán desarrollando durante todo el curso, ¿sí? Son 3 unidades de competencia, como ya lo mencioné, o 3 módulos, y de temas son 8 temas diferentes, los que vamos a estar, 16 temas diferentes los que vamos a estar abordando. Entonces, de estos 16 temas, pues estarán divididos en los 3 módulos. Ahora vamos a hacer actividad. Sin embargo, como aquí estamos en video,
lo que es una clase virtual, ustedes pueden pueden ver después de esta clase el video y hacer cada una de estas actividades. Primeramente, pues se les dará tiempo para que hagan su lluvia de ideas y en esta tienen que contestar las preguntas con lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué entienden por química? Lo que se les venga a la mente. ¿Qué es un químico? Y finalmente, ¿dónde se aplica la química? Es lo primero que se os ocurra. No ocupo que busquen esta información en internet. Entonces, esta actividad la van a llevar a cabo en su cuaderno y van a escribir lo que se les ocurra. Bien, entonces veamos un ejemplo de lo que se les pudo ocurrir. Tenemos para ¿qué entienden por química? Una ciencia, una materia, un experimento, una científica, un científico, etcétera. ¿Qué es un químico? Pues una sustancia, un veneno, un producto para crear algo. Pueden decirme también un científico. ¿Dónde se aplica la química? En la comida, en los medicamentos, en el auto, en las albercas, etcétera, etcétera. Bien, ya que hayan finalizado esa actividad, ¿qué vamos a hacer? Esa información es de mucho valor. ¿Por qué? Porque con ello vamos a realizar lo que es la metodología SQA. En ella vamos a tener una tabla como la que vemos ahí que nos dice qué es lo que sé, sobre qué quiero aprender y qué es lo que aprendí. Esta la vamos a empezar en esta clase, sin embargo, vamos a finalizarla una vez finalizada la primera unidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que saben en este momento, qué es lo que quieren aprender y finalmente me la van a entregar en un final de la unidad con qué es lo que aprendí. Sin embargo, como evidencia, sí me van a presentar la tabla para esta clase de llena solamente con la que es la parte, qué es lo que sé y qué es lo que quiero aprender. Sin embargo, la terminaremos de finalizar en lo que es el final de la unidad. Pero sí me van a entregar evidencia de esta para esta clase. Bien, entonces comencemos todo lo que tiene que ver con la materia y que nos dice que es la unidad química, materia y sus transformaciones. Recordemos que esta es la unidad de competencia número 1. Bien, primeramente para ver todo esto necesitamos saber sobre la historia de la química. Entonces, para la historia de la química tenemos que hace un poco más de 500,000 años se descubrió el fuego, ¿sí? Los cavernícolas descubrieron el fuego y empezaron a notar que este fuego pues tenía ciertas propiedades, que si lo tocaban los quemaba, que si lo acercaban a pasto seco pues hacía también un incendio, y descubrieron que también en los animales que cazaba, al exponerlo al fuego, se cambiaban sus propiedades, ¿sí? La carne tenía un sabor diferente, tenía una vida de anaquel distinta, o sea que duraba más, entre otras cosas. Y empezaron a usar estas propiedades del fuego para hacer distintas cosas, entre ellas, pues a trabajar metales y demás. Ya para el siglo XVI, se da la creación de la idea de toxicología, en donde Paracelso descubre que un veneno puede ser también un medicamento. Sin embargo, todo ello depende de las cantidades en las que se encuentre, ¿sí? Si nosotros de repente tenemos una sustancia que si tomamos 1 mililitro nos va a ayudar para la gripa, pero sabemos que si tomamos más de 10 mililitros nos puede intoxicar, esto nos quiere decir que al mismo tiempo que es un medicamento, es también un veneno, pero todo ello depende de las cantidades con las que uno lo ingiera. Entonces, para determinar las cantidades exactas y benéficas, se tienen que hacer una experimentación científica para poder llevar a cabo esto. Entonces, esto es lo que comienza a hacer Paracelso. Después, para el siglo XVII, Robert Boyle nos dice que las sustancias dependen de una composición y de los componentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Las sustancias son distintas porque tienen diferentes componentes.
pero no solamente son diferentes sus componentes, sino sus composiciones. Tenemos un ejemplo, el agua y el agua oxigenada. En ellas, en las dos sustancias tenemos hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, en el agua oxigenada tenemos un oxígeno más que en el agua normal. Y este nos va a dar propiedades totalmente distintas, entre las cuales pues, vemos su propiedad bactericida, ¿sí? Que esta nos va a ayudar para lo que son matar bacterias y virus, entre otras cosas. También ya para el siglo XVII, bueno, perdón, 18, porque 17 es cuando Robert Boyle hace todo esto. Para el siglo XVIII, Lavoisier da a conocer su ley de conservación de la materia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Pero qué significa esto? Si la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es decir, que todo lo que nosotros tomemos se va a transformar por medio de un proceso químico. Por decir, nosotros tenemos una fórmula química que dice A más B más e igual a C, o A más B se transforma en C. Nosotros, al sumar el peso de A y el peso de B, tendríamos como resultado el peso de C. ¿Sí? Aquí no vamos a perder materia, no vamos a crear materia, solamente se va a transformar. Entonces, lo que ya tenemos solamente va a cambiar como de presentación, por decir. Bien, después de esto, en el siglo XIX ya tenemos la teoría atómica de Dalton, donde nos describe que el átomo está constituido por ciertas partículas, como es el electrón, el protón y el neutrón, y ello también nos quiere decir que estos átomos constituyen un elemento o la forma más pura de un elemento, ya que cada elemento tiene un átomo distinto. Va a ser distinto un átomo de carbono a un átomo de oxígeno o un átomo de hidrógeno. Entonces, también Avogadro para el siglo XIX nos dice que las moléculas están constituidas por átomos y estos átomos, pues también, como ya lo habíamos visto con Dalton, cambian dependiendo de la cantidad, del elemento del cual se trata. Y así también Avogadro hace un estudio sobre lo que son los gases y determina que los átomos se comportan de cierta forma en el gas y un volumen determinado a una temperatura determinada y presión determinada pueden decirnos cuántos átomos tenemos de esa sustancia o de ese elemento. Después, en ese siglo, también se elabora la tabla periódica por Mendeleev. Este personaje lo que hace es acomodar los elementos de cierta forma en donde veamos cómo van cambiando sus características, ¿sí? Entonces, como una lista de los elementos donde vamos viendo diferentes comportamientos según el acomodo que tienen en la tabla periódica. Unos que son metales, otros que son no metales, otros que son metaloides, etcétera, etcétera. Bien, ya para lo que es finales del siglo XIX, vemos la aparición de lo que es Louis Pasteur y la microbiología, en donde la microbiología pues trata un poco más de la biología. Sin embargo, los microorganismos son una de las mayores fábricas químicas que existen en el mundo. Entonces, estas fábricas lo que hacen es transformar la materia, por lo tanto, tienen mucho que ver con química, ¿sí? Ustedes pueden ver de ejemplo lo que es la elaboración de un vino, un tequila, una cerveza, donde en sí tenemos un jugo que va a ser transformado en alcohol, que eso es lo que pasa durante una fermentación. Entonces, esto es lo que empieza a observar Pasteur y con ello pues se van a ver cambios en lo que es toda la industria. Después, para el siglo XX, aparece Marie Curie, quien descubre los elementos radioactivos como es el radio y es el polonio, que van a tener cierta interacción o cierto desprendimiento de energía que puede ser aprovechado de diversas formas, como lo es para los rayos X, entre otras cosas, producción de energía en
y así en otras tantas cosas más. Para 1907 entramos a lo que es el mundo del plástico. ¿Por qué el mundo del plástico? Porque descubrimos o se descubre que el plástico es un material que puede ser utilizado en diversas formas y que su producción es más barata que lo que son los productos naturales, además de que tiene propiedades que lo hacen superior a estos productos naturales. ¿Sí? Entonces, para 1938 ya empezamos a ver el uso de estos compuestos, como es el neopreno, el nylon, en la vestimenta, entre ellos, pues las medias, ¿no? En esto, pues ya podemos ver que no necesitamos esperar el tiempo de la naturaleza para poder producir un material que nos pueda ayudar al día a día, como es la ropa o los textiles. Bien, ya es para 1953 cuando se empieza a ver la interacción de la química con la vida. Y en este caso, pues tenemos algo de lo más importante en el mundo, que es el descubrimiento de la estructura del DNA o ADN por el científico James Watson y Francis Crick, quienes descubren cómo era que estaba estructurada esta molécula para poder ser plegada, o sea, ser envuelta y que no ocupara tanto espacio en la célula, porque si nosotros alargáramos este DNA, ocuparemos un gran espacio. Sin embargo, una célula es tan pequeña que decimos, ¿cómo entonces cabe tanto espacio en esa pequeña célula? Y es por esto que se dan ciertos acomodos o estructuras que van a propiciar que se pueda acomodar dentro de la célula. Bien, pero ya con esta información nosotros empezamos a preguntarnos, ¿pero qué va a pasar mañana? O sea, ¿qué nos depara la química para el futuro? Y en ello podemos ver muchísimas aplicaciones. ¿Por qué? Porque de repente vamos a observar que tenemos la producción de medicamentos, producción de nuevas baterías, producción de nuevos maquillajes, producción de alimentos nuevos también, y todo ello pues va mejorando la vida, ¿sí? Todo eso que ven como el Ensure, como el Gatorade, etcétera, etcétera, también tienen mucho que ver con la química, pues son química pura. Pero entremos ahora a la definición del tema. ¿Qué es la química? La química, en su definición encontramos que es la ciencia que tiene como objetivo estudiar la composición y estructura de la materia. Sin embargo, aquí solamente hablamos de composición y estructura, pero también vamos a ver qué cambios puede sufrir la materia, cómo va a interactuar con otro tipo de materia y van a reaccionar para dar un producto nuevo. Y pues la química no solamente se queda en la adquisición de conocimientos teóricos, sino que también lo lleva a la aplicación, ¿sí? No es de que solamente sepamos que el dióxido de carbono se produce por la respiración, sino que podemos usar esa información para saber que el dióxido de carbono también va a desplazar el oxígeno y por lo tanto puede llegar a ser tóxico. Entonces, gracias a ello, pues se han desarrollado diversos materiales para evitar esto, ¿sí? Ya están las máscaras de oxígeno, los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que la química estudia la materia. Sin embargo, ¿qué es la materia? Hay que preguntarnos eso. Y la materia nos dice que es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio y que posee energía. Sin embargo, una definición sencilla es todo lo que ocupa un espacio en el universo. La materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. Esa es sencilla y se van a acordar de ello siempre. Entonces, tenemos que plantear qué es un sistema material en sí. Un sistema es una delimitación de espacio que tiene materia dentro y que es donde vamos a ver cómo ocurren ciertos procesos. Entonces, como sistema podemos decir, es una pecera y en el sistema se encuentran peces, agua, oxígeno, etcétera, además de alimentos que les vamos a poner.
y de repente vamos a ver cómo esos peces empiezan a transformar esa comida y de repente vemos que hacen popó, que se reproducen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería nuestro sistema material. Bien, entonces sigamos con todo esto. Y podemos decir que lo que lleva a poder medir estas propiedades son las propiedades intensivas y extensivas. Y me van a decir, ¿qué es esto de propiedades intensivas y extensivas? Es algo fácil de explicar. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia presente y las intensivas no. Las intensivas no dependen de una cantidad de materia. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se hace? Vamos a ver que para poder comprender esto es ver las mismas propiedades. La densidad es una propiedad intensiva, así como la solubilidad, viscosidad y punto de fusión. Estas no tienen que ver nada con la materia. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una gota, va a ser lo mismo que tener 1 litro. No hay un problema para que estas tengan una interacción. Si vemos del lado de las extensivas, no es lo mismo que nosotros tengamos 1 gramo que 1 kilogramo para saber su peso o para saber su volumen o su longitud, ¿sí? O la inercia. ¿Por qué la inercia? Acuérdense que la inercia es la fuerza que se necesita para cambiar de posición un cuerpo. Entonces, nosotros no es lo mismo mover a un niño que pesa 10 kilogramos que mover a un adulto que pesa 120 kilos. Necesitamos fuerza distinta y por lo tanto es una propiedad extensiva porque depende de la masa que contiene ese cuerpo. Dentro de los sistemas materiales tenemos 2 tipos, que son sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. El sistema homogéneo nos dice que en él no se distinguen las zonas diferentes de masa, o sea que no vemos separación entre los componentes. En un ejemplo tenemos el vino tinto, en donde pues nos vemos un líquido rojizo y no vemos ahí dónde se encuentra el jugo de uva, dónde se encuentran las bacterias o ciertos compuestos. Solamente vemos una sola fase, se le llama, o sea, una sola cosa. En un sistema heterogéneo, en cambio, es distinto. Aquí vemos que se distinguen distintas fases o distintas zonas de masa. Esto, en el ejemplo, tenemos un café donde vemos en el fondo que pues, está así como que el agua, en medio donde está así como un concentrado más del café y al final, bueno, hasta arriba vemos la espuma, ¿sí? El clásico ejemplo de un sistema heterogéneo, pues es una ensalada, donde vemos la lechuga, el jitomate, la cebolla, entre otras cosas que tengas. ¿Tiene pepino? Pues también lo vamos a ver el pepino, ¿sí? Se puede diferenciar, perdón, a simple vista, todos los componentes y en el sistema homogéneo no. La química, a su vez, se divide en química orgánica y química inorgánica. La química orgánica es la que tiene que ver mucho con la vida y en él se da por medio de enlaces covalentes de elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Mientras que en la química inorgánica vamos a tener 2 tipos de enlace que van a ser iónico y covalente y se van a unir todo tipo de elementos, a excepción del carbono, pero excepción entre comillas, porque sí podemos tener carbono, pero no va a estar ligado directamente a lo que es el hidrógeno. Bien. Entonces, ahora toca tiempo de realizar las actividades. Van a realizar las siguientes actividades de las páginas 18 a la 22 del manual CREA y de la página 27 a 29, conforme se los explica. En esto solamente verán la información que ya estamos tratando en el tema y la llenarán en su manual.
Una vez que lo hayan hecho, tomarán las evidencias fotográficas e irán a Classroom para checar la sección en donde se les pide esta tarea. Ahí podrán subir los archivos con su evidencia. Entonces, esto lo pueden hacer posteriormente, no hay problema, y seguimos con la clase. ¿Por qué la química se dice que es una ciencia? La química es una ciencia porque las ciencias son definidas como las ramas del saber humano que están constituidas por un conjunto de conocimientos, por lo cual, pues en las ciencias tenemos observaciones, experimentos y teorías que nos ayudan a entender el universo y cómo éste se va transformando. Y al final de cuentas, esta información nos ayuda para poder crear nuevos procesos y transformaciones. La química, entonces, es una ciencia porque estudia las propiedades de la materia y las transformaciones que experimenta esta. La química es considerada una ciencia fáctica, que van a decir, ¿qué es fáctico? Pues fáctico es algo empírico. Y me van a preguntar también, ¿qué es empírico? Empírico es algo que tú haces y que obtienes resultados de ello, ¿sí? Entonces, yo de repente voy a cocer un huevo y empíricamente voy a determinar el tiempo que se tarda en cocer el huevo. Entonces, yo pongo un huevo a cocer, lo saco a los 5 minutos, lo rompo y veo que no se coció, se quedó tibio. Entonces, si lo voy haciendo por 8 minutos, tampoco salió. Entonces, a 10 minutos. Así hasta que descubro que a 15 minutos es el tiempo en el que se va a cocer mi huevo. Entonces, empíricamente yo, o sea, por medio de experimentación, ya logré comprender el hecho de que mi huevo se va a cocer hasta los 15 minutos. Entonces, yo ya me creo una representación mental de lo que está sucediendo en la naturaleza, bueno, en mi agua para cocer y en mi huevo, ¿sí? Entonces, con esto ya sé que a los 15 minutos va a salir un huevo cocido. Bien, entonces, ahora sí, para finalizar la clase, vamos a realizar lo que es la actividad de un mapa mental sobre las generalidades de la química y su importancia en el mundo real. Entonces, ustedes van a poder realizar una investigación por medio de su celular o computadora en donde vean cuáles son, cuál es la mayor importancia de la química en la vida. Puede ser en la medicina, en los alimentos, en la construcción, etcétera. Pero me van a hacer un mapa mental en donde me digan la química es, y ya me ponen, es una ciencia que estudia, bla, bla, bla. Y sus mayores aportes son, y van haciendo así su mapa mental. También lo entregarán por medio de lo que es Classroom. Van a subir su imagen de evidencia y en la sección que está destinada para eso. Bien, entonces, haciendo un resumen de lo que tienen que entregar, vamos a ver que las evidencias para entregar son la elaboración de la estrategia SQA. ¿Qué sé, qué quiero saber? Y me dejarán vacío el de qué he aprendido, ¿sí? Porque esto lo veremos hasta el final de lo que es la unidad. Después me van a poner también la actividad del manual CREA, que son las páginas que ya les mencioné. Van a ponerme el mapa conceptual y finalmente me van a firmar una aceptación del encuadre. ¿Esto cómo será? Yo les voy a hacer un formulario en Classroom y en él solamente lo van a contestar, en donde van a decir, yo estoy de acuerdo en el encuadre y estoy notificado de que la evaluación será de la siguiente forma. Entonces, ahí ya va a venir cuál es la evaluación para que no estén perdidos de cuál va a ser su evaluación. Entonces, ahí vienen todos los conceptos de exámenes, qué periodos y demás información. Entonces, espero que se encuentren muy bien, hayan aprendido mucho en esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.